Un tema que sin lugar a dudas ha sido uno de nuestros temas favoritos es el tema de Devani Escobar. Y como lo habrán podido notar, no nos hemos colgado del tema solamente en las ocasiones en las que es tendencia, no, sino que lo hemos hecho a lo largo de esto ya casi 3 años, analizando diferentes puntos de vista que, a diferencia de muchos otros pseudoanalistas de casos, no tocan. ¿Por qué? Porque no son populares, ¿verdad? Porque no corresponden a lo que la gente quisiera escuchar o a lo que ese segmento específico de la población quisiera escuchar. Así como en su momento dejamos en claro que el punto clave para entender todo esto era que el evento como tal se había llevado a cabo en la Quinta Flores. Y pues surgen las preguntas, ¿eso qué podría tener de interesante? Bueno, aquí el tema principal es que la Quinta Flores es una quinta que Devani Escobar conocía perfectamente. No una quinta a donde sus amigas lo hubieran llevado por ser malas personas y porque estuvieran planeando algo a sus espaldas ni nada por el estilo, ya que la Quinta Flores pues es propiedad de los familiares, de los padres adoptivos de Devani Escobar. Y no era la primera ocasión que asistía. Muy probablemente, si no hubiera pasado esto, tampoco hubiera sido la última. Así que sabían perfectamente a qué iba y qué andaba haciendo por allá. Ese era el punto principal. Sin embargo, pues esa clase de cosas no son cosas que les gustara abordar a los pseudoanalistas de casos. Y más que esclarecer el caso de Devani Escobar, pues lo que hicieron es como en muchos de estos casos, aprovecharse de ese segmento de la población idiotita que le encanta romantizar ciertas cosas, que le gusta que le vean la cara de estúpida. Y pues esto es lo que pasó, ¿saben? Entonces vamos a analizar otro punto de vista que corresponde a una narración que el hecho de que la estemos presentando no quiere decir necesariamente que sea verdad y no quiere decir que necesariamente todo sea mentira. ¿Por qué? Porque como lo hemos comentado 1,5 millones de veces, si corresponde a analizar una declaración, una narración, habrá ocasiones que, acorde al material que hemos checado, te pueda decir definitivamente esto no cuadra. Habrá ocasiones en las que te pueda decir aquí hay algunos puntos que sí cuadran, pero otros que no, ¿ok? Solamente un idiota se imaginaría que te puedo decir al 100% qué cosa es verdad y qué cosa es mentira, únicamente basado en puro fanatismo. Entonces, vamos a escuchar esto. También recordemos que hay un momento importante en el caso de Devani Escobar, donde el que era nuestro cabecita de algodón va precisamente hasta Nuevo León, se pone de acuerdo con Samuel García y después nuestro cabecita de algodón arma la agrupación que se encargará de la búsqueda de la verdad y la justicia para el caso de Devani Escobar. Y precisamente llegan a que sí es necesario hacer algunos cambios en lo que la Fiscalía de Nuevo León había presentado, ya que el golpe contundente pues no había sido tan contundente como para que terminara con su vida. Sin embargo, también confirma que no hubo terceras personas involucradas en el caso. Sí, que no hubo terceras personas que le quitaran la vida, solamente que pues a la gente con una capacidad mental baja y con un alto nivel de fanatismo no se lo menciona nuestro personaje Don Macabro de esa manera. Por lo que también es importante entender que sí, una de las funciones principales de que nuestro cabecita de algodón se haya puesto en comunicación con un Samuel García, siendo que Samuel García pues le tira con todo a la fiscalía, ya que el propósito principal era que la fiscalía no sea independiente, sino que sea parte del gobierno, que esté subordinada al gobierno. Entonces pues de paso también buscan hacer más grandes las fallas que en ese momento tuvo la Fiscalía de Nuevo León. Pero esto no quiere decir que en algún momento la comisión que arma nuestro cabecita de algodón por diferentes personajes y diferentes laboratorios hasta de talla internacional, no quiere decir que en ese momento se haya llegado a la conclusión de que hubo más personas involucradas o que terceras personas tuvieran la culpa de lo que pasó o de lo que llevó a una Devani Escobar al final de sus días. Entonces, esto ya también lo hemos comentado en muchas ocasiones, sobre todo cuando hacemos transmisiones sin censura en las demás plataformas que sí nos lo permiten hacer. Pero vamos a escuchar un poquito acerca de este relato, teniendo en cuenta eso, que sí, de hecho, para muestra, un botón. ¿Qué pasa después cuando simplemente le piden a Samuel García que se baje de la campaña presidencial? Simplemente sigue las indicaciones y se baja. Así que ahí se ve un trabajo en conjunto y sí, manteniendo en todo momento esa línea de hacer quedar lo peor posible a la Fiscalía de Nuevo León. Pero repito, más allá de los errores que se pudieran haber cometido en ese momento por parte de la Fiscalía de Nuevo León, eso es completamente independiente a lo que buscan meterle a la gente en general, ¿verdad? Que hubo terceras personas implicadas. Eso la comisión que arma nuestro cabecita de algodón nunca menciona, nunca hace referencia a que se esté en búsqueda de terceras personas involucradas o que terceras personas hayan intervenido. Así que vamos a escuchar este relato y ya después lo comentaremos, como es costumbre, en
alguna plataforma donde podemos llevar a cabo análisis sin ninguna clase de censura. Entonces, si este tema les interesa, ya saben, dejen sus me gusta, compartan este video y también recuerden que recientemente se habló acerca de información que se filtraría de la carpeta de Devani Escobar, supuestamente, pero por otra parte también recuerden que hay mucha información que se filtró en su momento donde trata puntos importantes sobre esto y podríamos analizar esa información que estamos presentando junto con lo que hemos analizado, junto con lo que se filtró y de esa manera poder determinar cuáles teorías tienen mayor probabilidad de encontrar ciertas inconsistencias, algunas contradicciones y llegar a una verdad que estuviera más respaldada en la información que se tiene tanto de forma oficial como la que corresponde a la filtración. Así que si quieren que hagamos algo similar en este canal, cuando lleguemos a 10,000 me gusta en este video, con todo gusto se hará, ¿ok? Entonces, ya saben, dejen sus comentarios, dejen sus me gusta y cualquier cosa, pues les aviso por Telegram. Primeras horas, la llamada inesperada. Era un viernes por la tarde cuando recibí la notificación que, en un principio, me pareció rutinaria. Me encontraba en mi departamento, terminando de desempacar algunos libros de medicina forense que suelo consultar a diario. Había salido de un turno extenuante en el hospital universitario, y creía que finalmente podría descansar un par de días. Sin embargo, apenas me senté, mi teléfono sonó con ese tono característico de la central de la fiscalía. Reconocí el número de inmediato. Necesitamos que vengas. Hay un caso que está resonando a nivel nacional y tu experiencia podría ser de utilidad, dijo mi superior jerárquico, con un tono que denotaba premura. La voz en el otro extremo de la línea era firme, casi urgente. Sentí un nudo en el estómago mientras escuchaba las palabras. No era la primera vez que recibía convocatorias para casos complejos, pero algo en su tono me decía que este sería diferente. Me explicó someramente de qué se trataba. Una joven llamada Devani Escobar había desaparecido tras asistir a una fiesta, y días después apareció sin vida en una cisterna. El caso era objeto de intensos debates en redes y medios de comunicación. Aunque el dictamen oficial apuntaba a un accidente, había mucha presión social. El Estado solicitaba especialistas para ratificar, o rectificar, la causa de muerte. Lo primero que pensé fue que sería un proceso complejo, no solo por la atención mediática, sino por los posibles enfrentamientos con el equipo local y las expectativas de la familia. La naturaleza del caso, un rompecabezas mediático. La desaparición y muerte de Devani no era un caso común. La circunstancia de su hallazgo, dentro de una cisterna, añadía un matiz oscuro y enigmático que capturaba la atención pública. Las imágenes del cuerpo sin vida, parcialmente sumergido y envuelto en sacos plásticos, se habían difundido ampliamente, generando una ola de conmoción y especulaciones. Las redes sociales estaban llenas de teorías, desde accidentes desafortunados hasta conspiraciones más siniestras. La presión por esclarecer el caso no provenía únicamente de las autoridades, sino también de una sociedad ávida de respuestas claras y rápidas. El impacto emocional, más allá de la ciencia. Mientras colgaba el teléfono, me recosté brevemente en el sofá, intentando asimilar la magnitud de lo que se me estaba pidiendo. Mi mente, acostumbrada a lidiar con cuerpos sin vida y causas de muerte, se debatía entre la lógica científica y la empatía humana. Pensé en la familia de Devani, probablemente devastada y buscando respuestas, en un mar de incertidumbre y dolor. La responsabilidad de aportar claridad en medio de tanta confusión me pesaba, pero también me impulsaba a dar lo mejor de mí para encontrar la verdad. Preparativos, recogiendo las herramientas necesarias. Sabía que este caso requeriría una preparación meticulosa. Revisé rápidamente los protocolos forenses internacionales relacionados con muertes en circunstancias similares, tomando notas de puntos clave que podrían ser relevantes. Además, consulté estudios recientes sobre descomposición en cuerpos sumergidos, y cómo estos factores podrían influir en la interpretación de las lesiones y las causas de muerte. Empaqué mi equipo de trabajo, guantes, lentes de aumento, cámaras fotográficas de alta resolución, y dispositivos de registro digital para documentar cada hallazgo con precisión. La tecnología en el análisis forense había avanzado, pero la esencia del trabajo seguía siendo la misma: observar, analizar y concluir con base en evidencia objetiva. Reflexiones personales, el equilibrio entre profesionalismo y humanidad. Mientras cerraba la maleta, reflexioné sobre la delgada línea que separa la ciencia de la humanidad. Como forense, mi deber es descubrir la verdad detrás de cada caso, sin dejar que las emociones nublen mi juicio. Sin embargo, casos como el de Devani me recordaban que detrás de cada informe técnico hay historias humanas, vidas truncadas y corazones rotos.
Me comprometí a mantener ese equilibrio, asegurándome de abordar el caso con la objetividad necesaria y la empatía que merece. El inicio del viaje, dejando atrás lo conocido. Al día siguiente, tomé el primer vuelo hacia Nuevo León. La ciudad me recibió con un cielo gris y una ligera llovizna, como si el clima presagiara la oscuridad del caso que estaba por enfrentar. Mientras observaba las nubes pasajeras desde la ventana del avión, mi mente repasaba los detalles proporcionados por mi superior. Devani había salido de una fiesta, su desaparición se había vuelto viral, y su cuerpo había sido encontrado en condiciones que complicaban la determinación precisa de la causa de muerte. La incertidumbre del caso me envolvía. ¿Era realmente un accidente? ¿O había algo más detrás de la tragedia de Devani? Estas preguntas sin respuesta eran el motor que me impulsaba a llegar lo más rápido posible, y comenzar el trabajo que definiría el destino de este caso. Viaje al norte, recibiendo el expediente. Al día siguiente, junto con mis colegas Mario y Fabi, ambos médicos forenses con amplia experiencia y reputación en el ámbito nacional, nos preparamos para el viaje hacia el norte del país. La anticipación y la preocupación eran palpables en el ambiente de nuestra oficina. Sabíamos que este caso no solo representaba un desafío profesional, sino también una carga emocional significativa debido a la alta visibilidad mediática y el impacto en la comunidad local. Despegando hacia lo desconocido. El vuelo fue puntual, despejando al amanecer cuando las primeras luces del sol comenzaban a pintar el cielo con tonos anaranjados y dorados. Mientras el avión ascendía, observaba cómo la ciudad se alejaba debajo de nosotros, dejando atrás el bullicio y la rutina diaria. En el rostro de Mario se podía leer una mezcla de determinación y preocupación, mientras que Fabi mantenía una expresión concentrada, ya repasando mentalmente los protocolos que seguiríamos al llegar. Llegada y primeras impresiones. Al aterrizar, la ciudad nos recibió con un cielo parcialmente nublado, y una brisa fresca que contrastaba con el calor del día anterior. A pesar de la belleza escénica, una sensación de tensión subyacente impregnaba el ambiente. La oficina de la Fiscalía Local, ubicada en un moderno edificio de vidrio y acero, se erguía imponente en el centro de la ciudad. Nos recogió un chofer designado por la Fiscalía, cuya actitud era formal pero distante, reflejando la seriedad del caso que nos esperaba. Acceso a los archivos, un mundo cerrado. Dentro de la oficina, fuimos conducidos a una sala de reuniones amplia y bien iluminada, equipada con modernas herramientas tecnológicas. Las paredes estaban adornadas con certificados y reconocimientos que destacaban la trayectoria del equipo forense local. Antes de entrar a la sala de juntas, se nos otorgó acceso restringido a los archivos del caso, almacenados en una sala segura con acceso biométrico. Revisión inicial del expediente. Con el expediente en nuestras manos, comenzamos una revisión exhaustiva de los documentos presentados por el equipo local. El informe inicial detallaba que la causa de muerte de Devani Escobar había sido determinada como un traumatismo cráneoencefálico. La narrativa oficial indicaba que la joven, tras asistir a una fiesta, habría sufrido una caída accidental dentro de una cisterna, resultando en una lesión fatal en la cabeza. Además, se enfatizaba que no había indicios de intervención de terceros, descartando así cualquier posibilidad de homicidio. Sin embargo, a medida que profundizábamos en el informe, notamos varias lagunas críticas que exigían una investigación más detallada. Cronología exacta de las lesiones. El informe no proporcionaba una línea de tiempo clara sobre cómo y cuándo se produjeron las lesiones en relación con la caída. Condiciones de la cisterna. No se describían adecuadamente las características físicas de la cisterna, como su profundidad exacta, el tipo de material de las paredes, y si había algún tipo de superficie que pudiera haber causado el traumatismo. Descripción fotográfica de las zonas lesionadas. Las fotografías incluidas eran escasas y no mostraban con suficiente detalle las áreas afectadas, lo que dificultaba una evaluación precisa de la magnitud de las lesiones. Primeros indicios de inconsistencias. Durante la revisión, surgieron ciertas inconsistencias que captaron nuestra atención. Por ejemplo, el informe mencionaba que no se encontró agua significativa en los pulmones, lo que descartaba la hipótesis de ahogamiento. Sin embargo, esto contradice la lógica forense, ya que una caída en una cisterna con agua debería, en principio, dejar rastros de inmersión en los pulmones. Esta discrepancia sugería que podría haber factores adicionales que no se habían considerado o documentado adecuadamente. Interacción con el equipo local. Decidimos organizar una reunión con el equipo forense local para discutir nuestras observaciones preliminares. La sala de juntas estaba preparada para una discusión formal, con una mesa grande y sillas alrededor. Los miembros del equipo local nos recibieron con una mezcla de cordialidad y reserva, conscientes de la presión que el caso estaba ejerciendo sobre sus capacidades profesionales.
Durante la reunión, presentamos nuestras primeras observaciones. Hemos notado que el informe inicial carece de detalles cruciales que podrían influir en la determinación de la causa de muerte. Necesitamos clarificar la cronología de las lesiones y obtener una descripción más detallada de la cisterna donde se encontró el cuerpo, dije con calma, manteniendo una postura profesional. El coordinador del equipo local, un hombre de rostro serio y mirada penetrante, respondió de manera cortante. Hemos seguido todos los protocolos estándar. No creemos que haya necesidad de detallar más allá de lo que ya está en el informe. Sin embargo, no pudimos disimular nuestra inquietud ante la falta de colaboración completa. Nos dimos cuenta de que habría que profundizar más allá de lo evidente para obtener una comprensión completa de lo sucedido. Evaluación preliminar, hipótesis y cuestionamientos. A pesar de la resistencia inicial, comenzamos a formular hipótesis basadas en las evidencias disponibles. La ausencia de agua en los pulmones sugería que la muerte no se debió a una inmersión prolongada, lo que respaldaba la teoría de un golpe contundente. No obstante, nos cuestionábamos cómo pudo haberse producido una lesión letal en la cabeza sin signos claros de violencia o forcejeo. Mario, siempre meticuloso, señaló. Si la causa fue un traumatismo cráneoencefálico, ¿cómo explicamos la ausencia de lesiones defensivas o signos de lucha? Una caída accidental normalmente dejaría marcas de fricción o raspaduras en manos y brazos. Fabi añadió. Además, la cantidad de sangre reportada en el informe inicial, 3,5 mililitros, es insuficiente para justificar una hemorragia cerebral fatal. Deberíamos investigar más a fondo esta discrepancia. Estas observaciones subrayaban la necesidad de una segunda opinión y un análisis más detallado. Era evidente que el informe inicial no proporcionaba una imagen completa, y nuestras dudas nos impulsaban a seguir adelante con una investigación más exhaustiva. Preparativos para la exhumación. Con la determinación de esclarecer todos los aspectos del caso, comenzamos a coordinar los pasos siguientes. Decidimos que la exhumación del cuerpo sería esencial para obtener muestras frescas y realizar un análisis más completo, dado el estado avanzado de descomposición. Nos pusimos en contacto con nuestras autoridades superiores, y solicitamos los permisos necesarios para proceder con la exhumación. Este proceso implicaba una estricta coordinación con el equipo local, y garantizar el respeto hacia la familia y el descanso de Devani. Desafiando la superficialidad, la necesidad de profundidad. La revisión inicial del expediente local reveló una tendencia a presentar la información de manera superficial, probablemente influenciada por la presión mediática, y el deseo de cerrar el caso rápidamente. Como forenses comprometidos con la verdad, sabíamos que debíamos ir más allá de las conclusiones preliminares, y buscar una comprensión más profunda de los eventos que llevaron a la trágica muerte de Devani Escobar. Nuestra misión no solo era validar o refutar la hipótesis oficial, sino también garantizar que cada detalle relevante fuera considerado, proporcionando así una visión completa y precisa de lo sucedido. Reflexiones durante el viaje. Durante el trayecto hacia la sala de archivos, reflexioné sobre la importancia de mantener la objetividad y la rigurosidad científica en medio de la presión social. Este caso, más allá de sus complejidades técnicas, representaba una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la verdad y la justicia, sin dejar que las emociones y las expectativas externas nublaran nuestro juicio profesional. Sabíamos que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero estábamos preparados para enfrentarlos con la integridad y el profesionalismo que siempre nos había caracterizado. Primer encuentro con las autoridades locales. El coordinador del servicio forense local, un hombre de gesto serio y trato áspero, nos recibió en una mesa grande rodeada de otros peritos, fiscales y representantes legales. Detrás de él, una gran pantalla y varias fotografías proyectadas de la zona donde se halló el cuerpo creaban una atmósfera tensa y formal. Las imágenes mostraban el área alrededor de la cisterna, destacando el momento en que el cuerpo de Devani Escobar fue descubierto. Bienvenidos, doctores, comenzó el coordinador con voz solemne. Les ruego que mantengan discreción. Aquí la prensa está sobre nosotros, y la familia insiste en más explicaciones. Hasta ahora, la causa de muerte oficial es el traumatismo cráneoencefálico. El Ministerio Público no ha encontrado evidencia de agresión, por tanto, la hipótesis sigue siendo la de un accidente. Su tono dejaba entrever una mezcla de autoridad y urgencia, como si cada palabra estuviera medida para transmitir seguridad y cerrar cualquier posibilidad de cuestionamiento inmediato. Observé a los demás presentes, algunos peritos parecían nerviosos, otros mostraban una expresión de conformidad, y unos pocos mantenían una mirada escéptica, quizás anticipando futuras discusiones.
No había reproches directos en sus palabras, pero se notaba que no deseaban que llegáramos a conclusiones distintas que pudieran contradecir la línea de investigación establecida. La presión mediática y la necesidad de cerrar el caso rápidamente generaban una dinámica donde la objetividad científica debía equilibrarse con la necesidad de mantener una narrativa oficial sólida. La dinámica de la reunión. La sala de juntas estaba equipada con tecnología de punta. Una gran pantalla mostraba gráficos detallados y fotos del lugar del hallazgo, mientras que una mesa rectangular acomodaba a todos los participantes. El ambiente era frío y profesional, con una iluminación que resaltaba los rostros serios de los presentes. Nuestro objetivo es claro, continuó el coordinador, confirmar la versión oficial y proporcionar un análisis detallado que respalde la hipótesis del accidente. Sabemos que la opinión pública exige respuestas rápidas y concluyentes. Asentimos, comprendiendo la magnitud de la tarea que se nos encomendaba. Sabíamos que cualquier discrepancia en nuestros hallazgos podría ser explotada por los medios o por individuos con intereses particulares, lo que añadía una capa adicional de complejidad al proceso. Revisión del expediente inicial. Antes de entrar a la sala de juntas, tuvimos la oportunidad de revisar el expediente inicial que el equipo local había elaborado. Se mencionaba un traumatismo cráneoencefálico como causa de muerte, enfatizando que la joven habría caído en la cisterna y se habría golpeado la cabeza, descartando así la intervención de terceros. Sin embargo, al analizar el informe, identificamos varias áreas que requerían una investigación más profunda. Cronología exacta de las lesiones. El informe carecía de una línea de tiempo clara que relacionara la caída con la aparición de las lesiones observadas. Condiciones de la cisterna. No se proporcionaban detalles sobre la profundidad, la composición de las paredes ni si había superficies que pudieran haber exacerbado el impacto del golpe. Descripción fotográfica minuciosa. Las fotografías incluidas eran limitadas y no mostraban con suficiente detalle las áreas lesionadas, lo que dificultaba una evaluación precisa de la magnitud del trauma. Estas lagunas nos indicaban que el informe inicial podría no haber abordado todos los aspectos necesarios para una conclusión definitiva, lo que subrayaba la importancia de nuestra intervención como especialistas externos. Interacción inicial con el equipo local. Durante la reunión, presentamos nuestras primeras observaciones de manera respetuosa pero directa. Hemos revisado el expediente y notamos que hay aspectos que podrían beneficiarse de un análisis más detallado. Por ejemplo, la cronología de las lesiones y las condiciones exactas de la cisterna podrían arrojar más luz sobre la causa de muerte, comenté, manteniendo una postura profesional. El coordinador nos observó con una mirada penetrante, como si evaluara nuestra competencia y determinación. Sin embargo, respondió de manera concisa. Entendemos sus observaciones. Nuestro objetivo es asegurar que todo se maneje con la mayor precisión posible. Estamos abiertos a sus sugerencias y a colaborar para esclarecer todos los detalles del caso. La disposición del equipo local para colaborar era evidente, aunque subyacente una cierta reticencia a cuestionar abiertamente la hipótesis oficial. Esto nos motivó a profundizar aún más en nuestros análisis, conscientes de que cada detalle podría ser crucial para mantener la objetividad científica en medio de la presión social. Primeras observaciones, incongruencias y áreas de interés. Durante la revisión del expediente, identificamos algunas incongruencias que merecían una atención especial. Ausencia de agua en los pulmones. La hipótesis de ahogamiento fue descartada debido a la falta de agua significativa en los pulmones. Sin embargo, cuestionamos cómo una caída en una cisterna con agua podría resultar en la ausencia de signos de inmersión prolongada, considerando el tiempo transcurrido entre la desaparición y el hallazgo. Cantidad de sangre reportada. El informe mencionaba una hemorragia interna mínima, 3,5 mililitros, insuficiente para justificar una muerte por traumatismo cráneoencefálico severo. Este dato sugería la posibilidad de que las condiciones de descomposición pudieran haber afectado la precisión del análisis inicial. Estas observaciones nos indicaron la necesidad de realizar un segundo análisis más detallado, y posiblemente exhumar el cuerpo para obtener muestras frescas que permitieran una evaluación más precisa de las lesiones. Planificación de la exhumación. Con las primeras observaciones en mente, comenzamos a planificar la exhumación del cuerpo de Devani Escobar. Este paso era crucial para obtener muestras actualizadas y realizar un análisis exhaustivo de las lesiones y condiciones del cuerpo. Coordinamos con las autoridades locales y aseguramos todos los permisos necesarios, conscientes de la sensibilidad del caso y del respeto que debíamos mantener hacia la familia de la víctima.
La exhumación se programó para el día siguiente, y durante la noche nos reunimos para repasar los procedimientos, y asegurarnos de que todo estuviera en orden. Sabíamos que este paso requeriría una precisión meticulosa, y una coordinación impecable entre nuestro equipo y los forenses locales. Reflexiones personales, el peso de la responsabilidad. Mientras preparábamos todo para la exhumación, reflexioné sobre la responsabilidad que teníamos ante nosotros. No solo estábamos investigando un caso que había capturado la atención nacional, sino que también estábamos buscando dar respuestas a una familia que enfrentaba una pérdida devastadora. La objetividad científica debía equilibrarse con una profunda empatía hacia los afectados, recordándonos que detrás de cada informe y análisis, había vidas humanas y emociones desbordadas. La cisterna, inspección en el lugar. Aunque la mayoría de la información la obtuvimos de fotografías y testimonios, pedimos, dentro de lo posible, visitar el lugar donde se localizó el cuerpo. Este punto es fundamental para contextualizar el mecanismo de la caída. Con una comitiva pequeña, por razones de seguridad y para evitar filtraciones, nos trasladamos al motel donde se hallaba la cisterna. Llegada al sitio, un ambiente opresivo. Al llegar al motel, la primera impresión fue la de un lugar abandonado y deteriorado. Las ventanas rotas y la pintura descascarada de la fachada daban una apariencia de abandono, aunque las luces intermitentes de las cámaras de seguridad indicaban una presencia constante de personal de seguridad. Las barreras metálicas alrededor del área de la cisterna reforzaban la idea de que no era un sitio de fácil acceso. El motel, en una zona semi-industrial de la ciudad, tenía un aire lúgubre que se intensificaba con el crepúsculo que comenzaba a caer. El sonido distante del tráfico y el ocasional ladrido de un perro errante añadían una capa de inquietud al ambiente ya cargado de tensión. Inspección detallada de la cisterna. Entramos al anexo contiguo a la cisterna, un espacio reducido con paredes de concreto grisáceo, y un suelo cubierto de restos de suciedad y pequeños escombros. La tapa de la cisterna, aunque de concreto, mostraba signos de desgaste y había sido forzada con herramientas pesadas, dejando marcas visibles de intentos de apertura. A pesar de ello, estaba parcialmente movida cuando encontraron el cuerpo, lo que indicaba que la apertura no había sido reciente. Fíjense en la orilla, comentó Mario, señalando un borde donde se apreciaban manchas de óxido y algunos restos de cal. Si se hubiera tropezado, la altura desde la superficie hasta el fondo de la cisterna es suficiente para causar un golpe fuerte en la cabeza. Especialmente si cae de forma descontrolada, apuntó Fabi. Observamos detenidamente la profundidad de la cisterna, aproximadamente 2 metros desde la superficie hasta el fondo, con una base irregular compuesta de barro y piedras pequeñas. Las paredes internas presentaban signos de erosión, posiblemente exacerbados por lluvias recientes, lo que podría haber dificultado una caída controlada. Fotografías y recopilación de datos. Armados con cámaras de alta resolución y equipos de medición láser, comenzamos a documentar cada aspecto del sitio. Tomamos fotografías desde múltiples ángulos, enfocándonos en las áreas de posible impacto, y en cualquier señal que pudiera indicar una caída descontrolada. Las manchas de óxido y los restos de cal sugerían que el área había sido limpiada en algún momento reciente, posiblemente para ocultar huellas o evidencias de la caída. Notemos cómo el borde de la cisterna está ligeramente inclinado, dijo Fabi mientras trazaba líneas imaginarias en el suelo. Esto podría haber influido en la dirección y la fuerza del impacto al caer. Utilizamos el láser para medir con precisión la inclinación y la profundidad, registrando datos que posteriormente compararíamos con las lesiones observadas en el cuerpo. La precisión era crucial, cualquier discrepancia podría alterar la interpretación de los hallazgos. Ausencia de signos de forcejeo. El lugar no mostraba signos aparentes de forcejeo, como salpicaduras de sangre ni huellas de arrastre, al menos no en lo visible. Las paredes estaban limpias de marcas de manos o de herramientas más allá de las usadas para abrir la tapa. Esta ausencia apoyaba la hipótesis de una caída accidental sin intervención de terceros, ya que no había evidencias de lucha o intento de retener a la víctima. Esto refuerza nuestra postura inicial, comentó Mario. No hay indicios de que alguien intentara detener su caída. Simplemente, parece que la caída fue una consecuencia trágica de una situación descontrolada. Reflexiones en el lugar, buscando conexiones. Mientras caminábamos alrededor de la cisterna, reflexionábamos sobre cómo las condiciones del lugar podían haber influido en el trágico desenlace. El diseño de la cisterna, con paredes resbaladizas y una base irregular, sugería que cualquier desliz podría haber sido fatal. Además, la presencia de manchas de óxido y cal indicaba que el sitio había sido limpiado recientemente, posiblemente para eliminar rastros que pudieran comprometer la versión oficial de un accidente.
Considerando todo lo que hemos visto aquí, parece que la joven pudo haber perdido el equilibrio por algún motivo, observó Fabi. Tal vez por el estado de las escaleras o alguna superficie resbaladiza en la entrada. Mario asintió, añadiendo, o posiblemente por una distracción momentánea. No sabemos mucho sobre su estado mental esa noche, pero cualquier distracción podría haber contribuido a una caída desastrosa. Comparación con las condiciones del cuerpo. Regresamos al centro forense para comparar nuestras observaciones en el sitio con las condiciones del cuerpo tras el hallazgo. La posición en que Devani fue encontrada, sumergida en el agua y parcialmente enterrada en la suciedad, coincidía con la descripción del lugar. La ausencia de señales de lucha, y la naturaleza de las lesiones apoyaban la hipótesis de una caída accidental. Sin embargo, la complejidad del caso residía en las inconsistencias del informe inicial, como la falta de agua en los pulmones y la mínima hemorragia interna reportada. Estos factores sugerían que había elementos que necesitaban una revisión más detallada, posiblemente a través de la exhumación y una segunda necropsia. Elementos adicionales, buscando pistas ocultas. Mientras documentábamos el sitio, notamos pequeños detalles que podrían haber pasado desapercibidos en la primera inspección. Fragmentos de vidrio roto dispersos alrededor de la cisterna, posiblemente provenientes de la tapa forzada. Marcas de desgaste en la base de la cisterna, indicando que había sido utilizada con frecuencia, y que la caída no fue un evento aislado. Presencia de hojas y ramas secas en los alrededores, sugiriendo que el área no era de fácil acceso, y que la víctima pudo haber estado intentando escapar o buscar ayuda antes de caer. Estos elementos añadían capas adicionales a la investigación, aunque aún no comprometían la versión oficial, servían para enriquecer el entendimiento del contexto en el que se produjo la caída. Conclusiones preliminares en el sitio. Al finalizar la inspección, las conclusiones preliminares eran claras pero no definitivas. La cisterna presentaba condiciones propensas a una caída accidental, especialmente si la víctima había perdido el equilibrio por cualquier razón. La ausencia de signos de fuerza externa o lucha apoyaba la hipótesis de una muerte accidental sin intervención de terceros. Los elementos adicionales observados requerían una evaluación más profunda para descartar cualquier posibilidad remota de manipulación del sitio. Estas conclusiones reforzaban nuestra postura oficial, pero también nos recordaban la importancia de mantener una mente abierta, y seguir investigando cada detalle para asegurar una conclusión precisa y objetiva. Reflexiones finales, el camino hacia la verdad. Mientras nos alejábamos del motel, el cielo comenzaba a oscurecerse, y las luces de la ciudad se encendían una a una. La imagen de Devani en la cisterna quedó grabada en mi mente, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida, y la importancia de cada detalle en la búsqueda de la verdad. Sabíamos que el siguiente paso, la exhumación y la segunda necropsia, sería crucial para consolidar nuestras conclusiones. Cada dato recolectado en el sitio tenía el potencial de aportar una pieza más al rompecabezas, acercándonos a una comprensión completa de los eventos que llevaron a la trágica muerte de Devani Escobar. La primera necropsia, hallazgos y dudas. Regresamos al anfiteatro forense, un espacio frío y clínico, donde la luz fluorescente reflejaba la seriedad del entorno. Nos esperaban con anticipación las fotografías, y los informes preliminares de la primera necropsia realizada por el equipo local. El ambiente estaba cargado de una mezcla de profesionalismo y tensión, conscientes de la magnitud del caso que se nos había encomendado. Revisión de las fotografías, una visión perturbadora. Las fotografías mostraban el cuerpo de Devani Escobar en diferentes ángulos, enfocándose principalmente en la región craneofacial. Una imagen en particular capturó nuestra atención, un plano cercano del cráneo evidenciando una contusión notable en la frente, con leves signos de hemorragia interna. Sin embargo, el estado avanzado de descomposición del cerebro, completamente licuado, dificultaba una evaluación precisa. La licuefacción cerebral, resultado de procesos putrefactivos intensos, hacía imposible determinar con exactitud la extensión real de la hemorragia, una limitación que nos imponía preguntas cruciales sobre la veracidad del diagnóstico inicial. Inconsistencias en el informe inicial. El informe inicial afirmaba que la causa de muerte era un traumatismo cráneoencefálico, basado en una contusión que, según el médico local, habría sido suficiente para causar un edema cerebral con hemorragia interna. Sin embargo, dos aspectos nos generaron serias dudas. Estado del cerebro. La avanzada licuefacción del cerebro impedía una evaluación precisa de la cantidad de sangre acumulada y su localización exacta. En casos normales, un traumatismo craneal severo produciría una hemorragia significativa que podría ser claramente identificada. La ausencia de evidencia concluyente sobre la magnitud del daño cerebral nos obligaba a cuestionar la certeza del diagnóstico.
aparente ausencia de agua en los pulmones, dado que la cisterna contenía agua. Era lógico esperar signos de inmersión prolongada en los pulmones, como la presencia de líquido en las vías respiratorias. La hipótesis oficial de que el golpe fue instantáneamente letal contradice esta expectativa, ya que una muerte rápida impediría la inhalación de grandes cantidades de agua. El médico local enfatizaba que no se encontró un volumen significativo de líquido en los pulmones, lo que reforzaba la idea de una muerte por traumatismo craneal sin ahogamiento. Debate interno, buscando respuestas. Durante la revisión, Mario, siempre meticuloso, señaló: la contusión en la frente es evidente, pero sin una evaluación precisa de la hemorragia interna. Estamos asumiendo que es suficiente para una muerte inmediata. ¿Qué pasa si el daño cerebral no fue tan severo? Fabi, con una mirada pensativa, añadió: exacto. Y si el golpe no fue fatal de inmediato, ¿cómo explicamos la ausencia de agua significativa en los pulmones? Podría haber habido un periodo de agonía que nos falta por definir. Estas observaciones nos llevaron a cuestionar la narrativa oficial. Aunque respetábamos la conclusión del equipo local, sabíamos que las limitaciones técnicas y el estado del cuerpo podrían haber influido en la precisión del diagnóstico. La necesidad de una segunda necropsia se volvía cada vez más evidente para aclarar estas dudas. Impacto emocional, enfrentando la realidad. La sala de necropsia, normalmente un lugar de análisis objetivo, se convirtió en un espacio de reflexión personal. La imagen de Devani, atrapada en una situación trágica, resonaba en nuestras mentes. Sentíamos el peso de la responsabilidad de esclarecer la verdad, no solo por la familia, sino también por la justicia y la confianza pública en el sistema forense. Debemos ser absolutamente meticulosos, dijo Mario. No podemos permitirnos errores en este punto. Asentimos en silencio, conscientes de que cada detalle podría cambiar la percepción del caso. La falta de evidencia concluyente nos impulsaba a profundizar más allá de lo evidente, buscando cada pista que pudiera aportar claridad a la compleja situación. Consideraciones técnicas, el desafío de la descomposición. El estado avanzado de descomposición presentaba un reto significativo. La licuefacción cerebral no solo dificultaba la evaluación de la hemorragia interna, sino que también complicaba la identificación de posibles fracturas o signos de violencia externa. Además, la falta de agua en los pulmones, en un cuerpo sumergido, sugería que la causa de muerte no fue directamente relacionada con la inmersión, pero la hipótesis oficial apuntaba a un golpe letal que impidió cualquier otra causa. Para abordar estas incertidumbres, decidimos que la exhumación y una segunda necropsia eran imprescindibles. Este paso permitiría obtener muestras frescas y realizar análisis más detallados con tecnologías avanzadas que podrían superar las limitaciones iniciales. Planificación de la segunda necropsia, estrategia y preparación. Con las dudas planteadas, comenzamos a planificar la segunda necropsia. Sabíamos que necesitaríamos un enfoque más riguroso y el uso de herramientas modernas para asegurar una evaluación precisa. Coordinaríamos con el equipo local para minimizar cualquier resistencia, y garantizaríamos que todos los protocolos internacionales se cumplieran estrictamente. Recopilación de muestras frescas. La exhumación nos permitiría obtener tejidos menos degradados, esenciales para un análisis más detallado. Tecnologías avanzadas. Utilizaríamos escáneres 3D y microscopios de alta resolución para examinar las lesiones internas y externas con mayor precisión. Colaboración interdisciplinaria. Involucraríamos a expertos en biología forense y química para analizar cualquier sustancia encontrada en el cuerpo que pudiera arrojar luz sobre las circunstancias de la muerte. Conclusión preliminar. La necesidad de una segunda opinión. Las inconsistencias observadas durante la revisión inicial subrayaban la necesidad de una segunda opinión más exhaustiva. La falta de agua en los pulmones y la mínima hemorragia interna reportada no alineaban con la hipótesis de un golpe craneal letal. Esto nos llevó a concluir que, para asegurar la veracidad del diagnóstico, era indispensable realizar una segunda necropsia con un enfoque más detallado y riguroso. Este caso no puede dejar espacio para dudas, afirmó Fabi. Necesitamos ir más allá de lo que nos han mostrado, y asegurarnos de que cada detalle esté correctamente evaluado. Reflexiones finales, el compromiso con la verdad. Mientras salíamos del anfiteatro forense, la magnitud de la tarea nos invadió. Sabíamos que cada paso que dáramos a partir de ese momento sería crucial para esclarecer la verdad detrás de la trágica muerte de Devani Escobar. La presión mediática y las expectativas de la familia nos impulsaban a mantener la objetividad y la rigurosidad científica, asegurándonos de que nuestras conclusiones fueran sólidas y basadas en evidencia irrefutable.
El camino hacia la verdad era incierto, pero nuestra determinación de proporcionar un análisis preciso y justo nos mantenía enfocados. Estábamos preparados para enfrentar los desafíos que se presentaran, conscientes de que la integridad de nuestro trabajo tenía un impacto directo en la justicia y la paz mental de una familia devastada por la pérdida. La exhumación, segundo procedimiento. La familia, sin embargo, seguía pidiendo mayor rigor. Para satisfacer su demanda y la presión mediática, se autorizó una exhumación para que varios especialistas, nosotros, junto a un perito de renombre internacional, pudiéramos repetir la autopsia. El proceso fue largo y tedioso. El cuerpo de Devani, ya embalsamado y sellado en bolsas, se trasladó cuidadosamente hasta la sala de disección. La atmósfera era densa, desde el desagradable olor a conservantes, hasta la mirada de peritos y funcionarios que nos observaban fijamente, casi esperando que confirmáramos la conclusión oficial. Preparativos meticulosos, asegurar la integridad del procedimiento. Antes de iniciar la exhumación, sabíamos que cada paso debía ser ejecutado con precisión absoluta. La coordinación con el equipo local fue esencial para garantizar que el proceso se llevara a cabo sin contratiempos. Nos reunimos en una sala privada para repasar los protocolos de seguridad y manipulación del cuerpo, asegurándonos de que todas las herramientas y equipos estuvieran esterilizados y listos para su uso. El perito internacional, cuya reputación precedía a su llegada, revisó minuciosamente cada detalle, aportando su experiencia para anticipar posibles complicaciones. Es crucial que mantengamos la cadena de custodia intacta, insistió Mario, ajustándose los guantes de nitrilo. Cualquier error podría comprometer todo el proceso. Fabi asintió, observando cómo cada miembro del equipo se preparaba con una concentración palpable. Las mascarillas y guantes eran solo el comienzo. También habíamos dispuesto cámaras y micrófonos para documentar cada movimiento, asegurando una transparencia total en nuestras acciones. Inicio de la exhumación, un ritual solemne. La exhumación se realizó en la madrugada, cuando la oscuridad envolvía el panteón, y solo las linternas iluminaban el camino hacia la cisterna. La fría brisa nocturna aumentaba la sensación de solemnidad y reverencia. Al llegar, el olor a tierra húmeda y descomposición nos envolvió inmediatamente, intensificando la gravedad del momento. El perito internacional nos guió a través de las sombras, su silueta apenas visible bajo la luz tenue de las linternas. Con precisión quirúrgica, comenzamos a remover las capas de tierra y escombros que cubrían el féretro. El sonido seco de nuestras herramientas resonaba en la quietud de la noche, creando una sinfonía macabra que acompañaba cada movimiento. Finalmente, logramos abrir la tapa de la cisterna, revelando el cuerpo de Devani, aún envuelto en sacos plásticos, flotando en el agua estancada. La imagen era perturbadora. Su rostro, pálido y sereno en contraste con la oscuridad del agua, evocaba una mezcla de tristeza y curiosidad científica. Transporte al centro forense, un trayecto cargado de emociones. Con el cuerpo cuidadosamente levantado y transportado en una camilla reforzada, regresamos al centro forense. El trayecto fue silencioso, cada uno sumido en sus pensamientos, conscientes de la gravedad del momento. Las luces de la ciudad parpadeaban a nuestro paso, reflejándose en el parabrisas del vehículo como destellos efímeros que contrastaban con la oscuridad del cielo nocturno. Al llegar, el ambiente en la sala de disección ya estaba preparado, con equipos de alta tecnología esperando para iniciar el segundo análisis. Las paredes blancas y los instrumentos quirúrgicos brillaban bajo la luz artificial, creando un entorno clínico que contrastaba con la oscuridad emocional del proceso de exhumación. Radiografías y análisis inicial. Lo primero fue pasar el cuerpo por un nuevo estudio radiológico. El radiólogo oficial del centro forense realizó tomas que corroboraron la ausencia de fracturas que indicaran un golpe múltiple o agresiones repetitivas. Las imágenes revelaron una zona de impacto frontal sin fracturas masivas ni hundimientos mayores que señalaran un objeto contundente aplicado con violencia ajena. Cada radiografía fue analizada meticulosamente, comparando las nuevas imágenes con las obtenidas durante la primera necropsia para identificar cualquier discrepancia o nueva evidencia. No vemos ninguna fractura que sugiera una agresión repetitiva, comentó el radiólogo, ajustando los controles de la máquina. Esto respalda la teoría de una caída accidental con un impacto único. La disección, detalles críticos. Ya en la mesa de disección, la labor fue minuciosa. Se inspeccionaron pulmones, tráquea, cavidad bucal, nariz y oídos. No se encontró rastro alguno de agua significativa que indicara muerte por sumersión o agonía bajo el agua. Es decir, si hubo agua, no fue determinante en el fallecimiento, sino consecuencia de haber caído en la cisterna. En la región craneofacial, las suturas y el cuero cabelludo evidenciaban hematomas internos propios de un golpe brusco.
Sin embargo, por el avanzado estado de licuefacción del cerebro, resultaba muy difícil cuantificar con exactitud la hemorragia interna. Aún así, en las fotografías tomadas en la primera autopsia se notaba un ligero hilo de sangre, 3,5 mililitros, insuficiente para hablar de un gran hematoma que sugiriera golpes repetidos. Esto sugiere que el golpe fue severo pero aislado, dijo Mario, observando las imágenes proyectadas. No hay evidencia de múltiples impactos que pudieran indicar una agresión continua. Examen de lesiones externas. Se describieron algunas equimosis y raspaduras en el rostro y cuerpo. Muchas podían ser congruentes con un deslizamiento por la pared de la cisterna o el borde al caer. No se observaron en brazos o antebrazos las típicas lesiones de defensa, como contusiones lineales o marcas de sujeción. Tampoco aparecieron huellas de sujeción en cuello u otras partes del cuerpo. Lo que vimos en la boca, nariz y mentón podían ser lesiones combinadas del impacto y el estado de putrefacción. Pero nada que indicara estrangulamiento o sofocación manual por un tercero. En la región genital, se siguieron protocolos ginecológicos y proctológicos para descartar agresiones sexuales. No se encontró evidencia clara de abuso. La coloración rojiza de algunas zonas se explicaba por la hipostasis, o lividez, y el hecho de que el cadáver pasó varios días en el agua. Era un patrón típico de cuerpos sumergidos, donde la piel adquiere tonos más intensos por retención de oxihemoglobina. Esto elimina cualquier posibilidad de abuso sexual como causa de muerte, afirmó Fabi, mientras documentaba las áreas analizadas. Las lesiones observadas son coherentes con el estado de descomposición y la caída. Confirmación de la hipótesis oficial. A lo largo de la segunda necropsia, nos enfocamos en corroborar cada detalle para asegurar que no hubiera indicios de participación de terceros. Utilizamos herramientas avanzadas de imagenología y técnicas forenses modernas para analizar las lesiones y las condiciones del cuerpo con mayor precisión. Cada hallazgo fue documentado meticulosamente, comparándolo con los datos obtenidos en la primera necropsia. Sin huellas de agresión, no se encontraron marcas que sugieran una agresión física, como contusiones defensivas en brazos o manos, ni señales de estrangulamiento o sofocación. Sin signos de abuso sexual, la inspección detallada de la región genital no reveló indicios de agresión sexual, y las lesiones observadas se alineaban con el estado de putrefacción del cuerpo. Confirmación del golpe craneal. La contusión en la frente y las suturas craneales corroboraban la hipótesis de un impacto fuerte en la cabeza, compatible con una caída accidental. Las conclusiones eran claras y consistentes con la hipótesis oficial. No había evidencia alguna que sugiriera la intervención de terceros en la trágica muerte de Devani Escobar. Cada análisis, cada radiografía y cada observación apoyaban la idea de una caída accidental que resultó en un traumatismo cráneoencefálico fatal. El papel del perito internacional. El perito internacional, cuya presencia aportaba una perspectiva invaluable al equipo, revisó las radiografías y las imágenes 3D de las lesiones internas con una mirada experta. Su análisis independiente confirmó que la hemorragia interna, aunque mínima, era consistente con un traumatismo cráneoencefálico letal sin necesidad de recurrir a hipótesis de agresión externa. Después de revisar los hallazgos, puedo afirmar con certeza que no hay evidencia de intervención de terceros en este caso, afirmó el perito con voz firme. Las lesiones observadas son compatibles con una caída accidental severa. Su respaldo añadió un nivel de credibilidad aún mayor a nuestras conclusiones, asegurando que el análisis estaba libre de cualquier sesgo local y alineado con los estándares internacionales. Documentación y elaboración del informe final. Con todos los hallazgos confirmados, procedimos a elaborar el informe final. Cada paso del proceso fue documentado con precisión, desde las condiciones del sitio hasta los detalles de las lesiones internas y externas. Las fotografías de alta resolución y los análisis técnicos respaldaron nuestras conclusiones, asegurando que el informe fuera sólido y sin margen para interpretaciones erróneas. Durante la redacción, incluimos cada detalle relevante: la ausencia de fracturas múltiples, la naturaleza de las lesiones craneales, la falta de señales de agresión física o sexual, y la coherencia de los hallazgos con una caída accidental. También destacamos las limitaciones impuestas por el estado de descomposición del cuerpo, subrayando la necesidad de análisis meticulosos para evitar conclusiones erróneas. Presentación del informe, transparencia y profesionalismo. Finalmente, organizamos una reunión con el equipo local y las autoridades para presentar el informe final. La sala de juntas, ya familiarizada con la dinámica del caso, recibía a todos con una mezcla de expectación y respeto. Hemos completado el segundo procedimiento de necropsia, y los resultados confirman la hipótesis de un traumatismo cráneoencefálico fatal debido a una caída accidental. Comencé, presentando los hallazgos de manera clara y concisa.
No se encontraron signos de intervención de terceros ni indicios de agresión física o sexual. El coordinador del servicio forense local asintió, aunque su expresión seguía siendo seria y reservada. La confirmación de nuestros hallazgos proporcionó una base sólida para respaldar la versión oficial, disipando dudas y teorías infundadas que habían proliferado en los medios y entre el público. Reflexiones finales: el compromiso con la verdad. Mientras salíamos de la reunión, la satisfacción de haber cumplido con nuestro deber profesional me envolvió. Sabíamos que habíamos proporcionado una conclusión basada en evidencia científica rigurosa, desmintiendo cualquier insinuación de participación de terceros. La familia de Devani podría ahora encontrar algo de consuelo en saber que la muerte de su hija había sido resultado de un trágico accidente y no de una agresión violenta. Este caso reafirmó la importancia de la objetividad y la precisión en la medicina forense, especialmente en situaciones de alta presión mediática y emocional. Nuestra responsabilidad de buscar la verdad, sin dejar que las emociones o las presiones externas nublaran nuestro juicio profesional, había prevalecido, proporcionando una conclusión justa y basada en hechos concretos. Elementos adicionales, pistas ocultas y sospechas silenciosas. Aunque nuestras conclusiones eran claras y consistentes, no podíamos ignorar ciertos detalles que, aunque no comprometían la hipótesis oficial, añadían un matiz de misterio al caso. Fragmentos de vidrio roto, distribuidos alrededor de la cisterna, sugerían que la tapa había sido manipulada con herramientas cortantes, lo que podría haber complicado la caída accidental. Marcas de desgaste en la base de la cisterna indicaban que el área había sido utilizada frecuentemente, lo que aumentaba la probabilidad de que alguien pudiera haber estado cerca en el momento de la caída. Presencia de hojas y ramas secas sugerían que el área no era de fácil acceso, y que la víctima pudo haber estado intentando escapar o buscar ayuda antes de caer, lo que añadía una capa de urgencia y desesperación a la situación. Estos elementos, aunque intrigantes, no proporcionaban evidencia suficiente para contradecir la versión oficial, pero sí enriquecían nuestra comprensión del contexto en el que ocurrió la tragedia. La importancia de la colaboración internacional. La presencia del perito internacional no solo aportó una perspectiva fresca y objetiva, sino que también nos permitió acceder a técnicas y métodos avanzados que superaban nuestras capacidades locales. Su enfoque meticuloso y su capacidad para identificar detalles que nosotros podríamos haber pasado por alto fueron cruciales para asegurar la integridad de nuestra investigación. La colaboración internacional es esencial en casos como este, comentó el perito durante una pausa en la disección. Nos permite mantener un estándar de calidad y objetividad que es fundamental para evitar cualquier sesgo local. Su compromiso con la verdad y la precisión científica fue un recordatorio constante de nuestra misión, buscar la verdad detrás de cada hallazgo, sin importar las presiones externas o las expectativas sociales. Impacto en el equipo, el precio de la verdad. A lo largo de este procedimiento, cada miembro del equipo sintió el peso de la responsabilidad. La presión mediática y las expectativas de la familia nos obligaron a mantenernos enfocados y objetivos, a pesar de las emociones personales que surgían al enfrentar la realidad de la trágica muerte de Devani. La experiencia fortaleció nuestro compromiso con la ética y la integridad profesional, recordándonos que nuestra labor no solo impacta en el ámbito científico, sino también en la vida de las personas afectadas. Es nuestro deber asegurar que la verdad prevalezca, dijo Fabi mientras limpiaba su instrumento quirúrgico. No podemos dejar que las especulaciones y los rumores distorsionen los hechos reales. Sus palabras resonaron en el ambiente, reforzando la importancia de mantenernos fieles a nuestra misión, independientemente de las presiones externas. Cierre definitivo, la verdad al descubierto. Tras semanas de intensos análisis y trabajos meticulosos, llegamos al final de nuestra investigación. El informe final estaba completo, detallando cada aspecto de la necropsia, y respaldado por evidencias sólidas y análisis científicos rigurosos. Presentamos nuestras conclusiones a las autoridades locales, y a la familia de Devani con la confianza de haber cumplido con nuestro deber profesional de manera ética y objetiva. Nuestro análisis confirma que la muerte de Devani Escobar fue resultado de un traumatismo cráneoencefálico fatal por una caída accidental, anuncié con voz firme. No se encontraron indicios de intervención de terceros ni evidencia de agresión física o sexual. La reunión concluyó con una mezcla de alivio y resignación. La familia, aunque todavía devastada por la pérdida, podía ahora encontrar cierto consuelo en saber que la muerte de su hija había sido resultado de un trágico accidente y no de una agresión violenta. Reflexiones finales, el compromiso con la verdad. Mientras salíamos de la sala de reuniones, la satisfacción de haber cumplido con nuestro deber profesional me envolvió.
Sabíamos que habíamos proporcionado una conclusión basada en evidencia científica rigurosa, desmintiendo cualquier insinuación de participación de terceros. La familia de Devani podría ahora encontrar algo de consuelo en saber que la muerte de su hija había sido resultado de un trágico accidente y no de una agresión violenta. Este caso reafirmó la importancia de la objetividad y la precisión en la medicina forense, especialmente en situaciones de alta presión mediática y emocional. Nuestra responsabilidad de buscar la verdad, sin dejar que las emociones o las presiones externas nublaran nuestro juicio profesional, había prevalecido, proporcionando una conclusión justa y basada en hechos concretos. Elementos adicionales, pistas ocultas y sospechas silenciosas. Aunque nuestras conclusiones eran claras y consistentes, no podíamos ignorar ciertos detalles que, aunque no comprometían la hipótesis oficial, añadían un matiz de misterio al caso. Fragmentos de vidrio roto, distribuidos alrededor de la cisterna, sugerían que la tapa había sido manipulada con herramientas cortantes, lo que podría haber complicado la caída accidental. Marcas de desgaste en la base de la cisterna indicaban que el área había sido utilizada frecuentemente, lo que aumentaba la probabilidad de que alguien pudiera haber estado cerca en el momento de la caída. Presencia de hojas y ramas secas sugerían que el área no era de fácil acceso, y que la víctima pudo haber estado intentando escapar o buscar ayuda antes de caer, lo que añadía una capa de urgencia y desesperación a la situación. Estos elementos, aunque intrigantes, no proporcionaban evidencia suficiente para contradecir la versión oficial, pero sí enriquecían nuestra comprensión del contexto en el que ocurrió la tragedia. La importancia de la colaboración internacional. La presencia del perito internacional no solo aportó una perspectiva fresca y objetiva, sino que también nos permitió acceder a técnicas y métodos avanzados que superaban nuestras capacidades locales. Su enfoque meticuloso y su capacidad para identificar detalles que nosotros podríamos haber pasado por alto fueron cruciales para asegurar la integridad de nuestra investigación. La colaboración internacional es esencial en casos como este, comentó el perito durante una pausa en la disección. Nos permite mantener un estándar de calidad y objetividad que es fundamental para evitar cualquier sesgo local. Su compromiso con la verdad y la precisión científica fue un recordatorio constante de nuestra misión, buscar la verdad detrás de cada hallazgo, sin importar las presiones externas o las expectativas sociales. Impacto en el equipo, el precio de la verdad. A lo largo de este procedimiento, cada miembro del equipo sintió el peso de la responsabilidad. La presión mediática y las expectativas de la familia nos obligaron a mantenernos enfocados y objetivos, a pesar de las emociones personales que surgían al enfrentar la realidad de la trágica muerte de Devani. La experiencia fortaleció nuestro compromiso con la ética y la integridad profesional, recordándonos que nuestra labor no solo impacta en el ámbito científico, sino también en la vida de las personas afectadas. Es nuestro deber asegurar que la verdad prevalezca, dijo Fabi mientras limpiaba su instrumento quirúrgico. No podemos dejar que las especulaciones y los rumores distorsionen los hechos reales. Sus palabras resonaron en el ambiente, reforzando la importancia de mantenernos fieles a nuestra misión, independientemente de las presiones externas. Cierre definitivo, la verdad al descubierto. Tras semanas de intensos análisis y trabajos meticulosos, llegamos al final de nuestra investigación. El informe final estaba completo, detallando cada aspecto de la necropsia, y respaldado por evidencias sólidas y análisis científicos rigurosos. Presentamos nuestras conclusiones a las autoridades locales, y a la familia de Devani con la confianza de haber cumplido con nuestro deber profesional de manera ética y objetiva. Nuestro análisis confirma que la muerte de Devani Escobar fue resultado de un traumatismo cráneoencefálico fatal por una caída accidental, anuncié con voz firme. No se encontraron indicios de intervención de terceros ni evidencia de agresión física o sexual. La reunión concluyó con una mezcla de alivio y resignación. La familia, aunque todavía devastada por la pérdida, podía ahora encontrar cierto consuelo en saber que la muerte de su hija había sido resultado de un trágico accidente y no de una agresión violenta. Conclusión final. La exhumación y la segunda necropsia del caso de Devani Escobar fueron fundamentales para esclarecer las circunstancias de su trágica muerte. A través de un análisis detallado y riguroso, no se encontraron signos de intervención de terceros. Las evidencias confirmaron que la causa de muerte fue un traumatismo cráneoencefálico fatal resultante de una caída accidental. Este desenlace, respaldado por una metodología científica impecable y una colaboración internacional, desmintió cualquier especulación sobre un posible feminicidio o agresión externa. El dolor de la familia de Devani y la conmoción social persistieron, pero desde una perspectiva forense y científica, se aseguró una conclusión objetiva y fundamentada.
Este caso subrayó la importancia de la ética y la integridad en la medicina forense, recordándonos que nuestra misión es buscar la verdad con rigor y profesionalismo, incluso en medio de la adversidad y la presión mediática. La experiencia vivida durante este procedimiento fortaleció mi compromiso con la medicina forense, y reafirmó la necesidad de mantener una postura objetiva frente a cualquier desafío, garantizando siempre que la verdad científica prevalezca sobre las expectativas sociales y las presiones externas. Próximos pasos. He desarrollado la exhumación, segundo procedimiento de manera más detallada, incorporando elementos de misterio, morbo y profundidad emocional, mientras mantengo la postura oficial de que no hubo terceros involucrados. Por favor, indícame el siguiente punto que deseas desarrollar, y continuaré expandiéndolo de manera coherente y enriquecedora, evitando repeticiones y añadiendo nuevos detalles que aporten valor al análisis y a la narrativa. Reunión final con la Fiscalía. Tras la segunda autopsia, se organizó una reunión crucial con el subsecretario de Seguridad y con funcionarios de la Fiscalía local. El ambiente en la sala de juntas era denso, impregnado de una mezcla de anticipación y tensión. Las luces fluorescentes reflejaban las expresiones severas de los presentes, mientras las sombras de las fotografías del caso danzaban en la gran pantalla detrás del coordinador. Inicio de la reunión, formalidad y presión. El coordinador tomó la palabra primero, su voz resonando con una autoridad que buscaba establecer el tono de la reunión. Gracias por asistir a esta sesión. Sabemos que este caso ha generado una considerable atención mediática, y es esencial que presentemos un informe claro y definitivo, dijo, haciendo una pausa para observar las reacciones en la sala. Nos acomodamos alrededor de la mesa, preparados para exponer nuestros hallazgos. El informe estaba listo, respaldado por semanas de análisis meticulosos y colaboraciones interdisciplinarias. Sin embargo, éramos conscientes de que la narrativa oficial ya había sido moldeada por los primeros informes y las especulaciones mediáticas. Presentación del informe, claridad y contundencia. Comencé presentando el informe final, desglosando cada hallazgo con precisión científica. Nuestro análisis confirma que la causa de muerte de Devani Escobar fue un traumatismo cráneoencefálico fatal resultante de una caída accidental. No se encontraron signos de intervención de terceros ni evidencia de agresión física o sexual, expuse, señalando las diapositivas que mostraban las conclusiones principales. La sala se sumió en un silencio expectante. Sin embargo, no tardamos en notar las primeras señales de resistencia. Algunos peritos locales, visiblemente incómodos, levantaron la mano para intervenir. Fricciones y cuestionamientos, desafiando las conclusiones. Uno de los peritos locales, con una postura rígida y una expresión de duda, intervino. Hemos revisado las grabaciones de seguridad de la fiesta a la que asistió Devani. En varias ocasiones, se la ve desorientada, levantándose y caminando hacia la cisterna. Esto podría indicar que, aunque haya sido un accidente, hubo circunstancias que no hemos considerado completamente, argumentó, señalando una serie de videos proyectados en la pantalla. A pesar de su intento por desviar la atención hacia factores externos, sabíamos que las grabaciones no constituían evidencia de intervención de terceros. La joven podría haber estado desorientada por diversos motivos, como la intoxicación etílica, pero esto no implicaba necesariamente una agresión. Otro funcionario, más insistente, presentó una serie de videos donde Devani aparecía claramente ebria, sugiriendo que su estado podría haber contribuido a la caída. Estos videos muestran que Devani estaba en un estado avanzado de ebriedad. Esto podría explicar su pérdida de equilibrio y la posterior caída, sostuvo el funcionario, intentando vincular el estado de la víctima con la causa de su muerte. Defensa de la postura oficial, evidencias científicas. Ante estos cuestionamientos, Mario tomó la palabra para defender nuestros hallazgos con fundamentos científicos. Entendemos que los videos muestran a Devani en un estado de ebriedad, lo cual ciertamente puede aumentar el riesgo de accidentes. Sin embargo, nuestros análisis forenses indican que la hemorragia interna fue consistente con un impacto severo en la cabeza, sin señales de lucha o intervención externa. La falta de agua significativa en los pulmones refuerza la hipótesis de una muerte rápida por el golpe craneal, impidiendo cualquier inmersión prolongada, explicó, apoyándose en las evidencias recopiladas. Fabi añadió un matiz adicional a la discusión. Además, la ausencia de lesiones defensivas y signos de agresión en el cuerpo de Devani respalda la conclusión de que no hubo terceros involucrados. Las lesiones observadas son coherentes con una caída accidental, sin indicios de forcejeo o intento de retener a la víctima, complementó, manteniendo un tono firme y profesional. Intentos de revictimización, videos y teorías sociales.
Los funcionarios locales, buscando revictimizar el caso y desviar la atención de la falta de evidencias de terceros, proyectaron nuevamente los videos de la fiesta, insinuando que el estado de ebriedad de Devani había sido un factor determinante en su caída. Sin embargo, era evidente que estos intentos no lograban cambiar la sustancia de nuestro análisis. Aunque es cierto que la intoxicación puede contribuir a accidentes, no cambia el hecho de que no hay evidencias forenses que sugieran la intervención de terceros en la muerte de Devani, afirmé con calma. Nuestra responsabilidad es basarnos en las evidencias científicas disponibles, no en especulaciones o teorías sociales. Sospechas silenciosas y elementos de misterio. A pesar de nuestras conclusiones claras, ciertos elementos sutiles en la sala sugerían que no todos estaban completamente convencidos. Una perita local, con una expresión enigmática, susurró a un colega. ¿No crees que la ausencia de huellas en la cisterna es un poco extraña? Especialmente si consideramos que Devani cayó desde una altura considerable. Su comentario, aunque discreto, añadía una capa adicional de misterio al caso. Sin embargo, sabía que debíamos mantenernos firmes en nuestra postura, respaldados por los hallazgos forenses. Conclusión de la reunión, reafirmando la verdad científica. Después de una larga y tensa discusión, llegamos a una conclusión definitiva. Nuestro análisis forense es concluyente. No hay evidencia de intervención de terceros en la muerte de Devani Escobar. La causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico fatal por una caída accidental, afirmé, cerrando la presentación del informe. El subsecretario de Seguridad, visiblemente aliviado, asintió con la cabeza, aunque no pude evitar notar una sombra de desconfianza en su mirada. Sabíamos que la presión mediática y las teorías sociales podrían seguir alimentándose, pero desde una perspectiva forense y científica, habíamos proporcionado una conclusión objetiva y respaldada por evidencias sólidas. Reflexiones personales y cierre. Regresé a mi hogar muy entrada la madrugada, tras un vuelo largo y un trayecto en carretera bajo una fuerte lluvia. La adrenalina del caso, la presión mediática y el dolor de la familia resonaban en mi cabeza. Era imposible no sentir empatía, imaginar las últimas horas de una joven con toda una vida por delante. Aún así, la ciencia forense nos empujaba a ser fríos, objetivos y ceñirnos a los hechos. La posición del cuerpo. ¿El tipo de lesiones? La ausencia de signos de defensa. La falta de evidencia de agresión sexual. La lesión principal en la cabeza por un fuerte impacto. El estado del cerebro y la ausencia de agua en los pulmones. Todo ello reforzó la tesis oficial de que no hubo intervención de un tercero. Un final trágico, indudablemente, pero acorde a la investigación pericial y científica disponible. El viaje a casa, ¿un remolino de emociones? El vuelo de regreso fue silencioso, cada uno perdido en sus pensamientos. La lluvia golpeaba con fuerza contra la ventana, como si quisiera borrar de mi mente las imágenes del cuerpo de Devani en la cisterna. La carretera mojada reflejaba las luces de la ciudad, creando destellos intermitentes que solo añadían a mi confusión interna. Al llegar a casa, el aire frío de la madrugada me envolvió. Me quité los zapatos empapados por la lluvia, dejando que el agua goteara de mis pies mientras subía las escaleras hasta mi habitación. Sentía una mezcla de alivio por haber completado el caso, y una profunda tristeza por la pérdida de Devani. Era difícil conciliar la objetividad científica con la humanidad de la tragedia que habíamos analizado. Desglose mental, un balance entre ciencia y humanidad. Me recosté en la cama, cerrando los ojos para tratar de despejar mi mente. Las imágenes de la reunión final, los fragmentos de vidrio roto, las marcas de desgaste en la cisterna, y los videos de la fiesta se entrelazaban en mi memoria. Cada detalle, aunque respaldaba nuestra conclusión oficial, también evocaba preguntas no resueltas y un sentido de injusticia social. La ciencia forense nos había proporcionado una respuesta objetiva, pero la realidad social y emocional del caso añadía capas de complejidad que no podían ser ignoradas. Reflexioné sobre cómo nuestra labor, aunque esencial para la justicia, a veces chocaba con las percepciones y emociones de la sociedad. El peso de la verdad, un legado profesional. La conclusión del caso de Devani Escobar dejó una huella profunda en mí. Había enfrentado la presión mediática, la incomprensión de algunos colegas locales, y la angustia de una familia en duelo. Sin embargo, la satisfacción de haber mantenido nuestra integridad profesional, y de haber proporcionado una conclusión basada en evidencias sólidas me llenó de orgullo y alivio. Sabía que la verdad científica había prevalecido, pero también comprendía que no podía borrar el dolor de la familia ni las teorías conspirativas que seguirían circulando en la opinión pública. Nuestra responsabilidad era clara: describir la verdad que dictan las pruebas, por desoladora que sea, y contribuir así a una justicia más transparente y objetiva. El cierre del caso, un acto de equilibrio.
Finalmente, me quité la ropa empapada y me acosté, cerrando los ojos con la mente aún reviviendo cada imagen del cuerpo en la cisterna. Las largas discusiones con otros médicos, las luces de las cámaras y los murmullos de la familia pidiendo respuestas. Sabía que, en casos así de mediáticos, siempre habría distintas opiniones y teorías en la opinión pública. Pero el dictamen final, al menos en lo estrictamente médico-legal, apuntaba a un accidente fatal. Y era todo lo que podíamos asegurar desde nuestro ámbito profesional. Un sueño perturbador, ecos de la realidad. Esa noche, el sueño me trajo imágenes confusas y fragmentadas, la luz intermitente de las cámaras, el sonido metálico de las herramientas quirúrgicas, y el rostro sereno de Devani en la oscuridad del agua. Me desperté sudando, con el corazón acelerado, sintiendo el eco de la tragedia que habíamos intentado desentrañar. La responsabilidad de la verdad forense no solo impactaba en nuestra carrera, sino también en nuestra propia percepción de la justicia y la humanidad. Esta historia refleja las tensiones y dificultades de un caso forense que capturó la atención nacional. A pesar de sospechas y especulaciones, la versión oficial, y la que refuerzan los hallazgos forenses, se mantuvo en que Devani Escobar sufrió una caída accidental que le causó un traumatismo craneoencefálico. La falta de evidencia de forcejeo, agresión sexual o fracturas defensivas, sumada a la ausencia de agua en los pulmones, sostiene que no hubo participación de terceras personas. El dolor de la familia y la conmoción social no desaparecen. Sin embargo, desde una perspectiva médica y científica, los resultados de las necropsias sugieren un desenlace trágico pero sin violencia de otros. A veces, la realidad forense difiere de los anhelos de justicia de la sociedad. Y, aunque en ocasiones el panorama parezca confuso, nuestra responsabilidad es describir la verdad que dictan las pruebas, por desoladora que sea. Este caso subrayó la importancia de la ética y la integridad en la medicina forense. Mantener una postura objetiva frente a la presión mediática y social es fundamental para asegurar que la verdad científica prevalezca. La colaboración internacional y el uso de tecnologías avanzadas fueron cruciales para alcanzar conclusiones precisas y sólidas, demostrando que la búsqueda de la verdad requiere tanto conocimiento técnico como un compromiso inquebrantable con la ética profesional. La experiencia vivida durante el procedimiento fortaleció mi compromiso con la medicina forense, y reafirmó la necesidad de mantener una postura objetiva frente a cualquier desafío, garantizando siempre que la verdad científica prevalezca sobre las expectativas sociales y las presiones externas. Este caso sirvió como un recordatorio constante de que, en la medicina forense, la búsqueda de la verdad es una responsabilidad que trasciende las emociones personales y las influencias externas, consolidando nuestro papel como guardianes de la justicia y la verdad. El caso de Devani Escobar, aunque trágico y mediático, demostró la importancia de la objetividad y la precisión en la medicina forense. A través de un análisis detallado y riguroso, no se encontraron signos de intervención de terceros. Las evidencias confirmaron que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico fatal resultante de una caída accidental. Este desenlace, respaldado por una metodología científica impecable y una colaboración internacional, desmintió cualquier especulación sobre un posible feminicidio o agresión externa. El dolor de la familia de Devani y la conmoción social persistieron, pero desde una perspectiva forense y científica, se aseguró una conclusión objetiva y fundamentada. Este caso subrayó la importancia de la ética y la integridad en la medicina forense, recordándonos que nuestra misión es buscar la verdad con rigor y profesionalismo, incluso en medio de la adversidad y la presión mediática. La experiencia vivida durante este procedimiento fortaleció mi compromiso con la medicina forense, y reafirmó la necesidad de mantener una postura objetiva frente a cualquier desafío, garantizando siempre que la verdad científica prevalezca sobre las expectativas sociales y las presiones externas.